Muñoz, pues 2 semanas consecutivas con victorias holgadas, contento supongo. Hombre, muy contento, ¿no? Porque la semana pasada se nos dio muy bien y veníamos con la intención de mantener esa línea, de mantener esa mejora, de salir así y ponernos otra vez por delante del descanso 3-0, pues la verdad que muy contento. Se vive mejor así, ¿no? En el banquillo. Está claro, no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? En este caso de ir 0-3 y 3-0 al descanso como los últimos 2 partidos. Está claro que se está mejor, pero como ya comento 1000 veces, al final el equipo está en una mejora continua. Hoy nos ha salido un primer tiempo muy bueno y bueno, ya te digo, hay que disfrutarlo, aprovecharlo y mantenernos en esta dinámica. Seguimos con la mira bien afinada otra vez. Sí, además, bueno, pues meten los 3 puntas que han jugado, mete Aimar también. No, la verdad que creo que hemos creado muchas ocasiones, pero bueno, somos muy efectivos porque hemos metido 5 y la verdad que contento pues porque al final, caso como Gabri que salga que meta 2 goles, que Amorroto y que Caen siga marcando goles, incluso Aimar, ¿no? Que no haya marcado, pues en ese aspecto muy contento. Por ponerle una pega mínima, ese error no hemos podido acabar con la portería cero. Sí, porque además es un error de barrera, a ver, dentro de lo normal que creo que íbamos 4-0, o sea, ahí yo intento que mantengan la intensidad. Está claro que al final es una falta, yo la he visto desde un ángulo perfecto, que se medio abren, no saltan y al final es una pena por eso, ¿no? Pero bueno, tampoco, como tú bien has dicho, vamos a poner ese pero y listo. Sí, un mínimo detalle porque hubiera quedado más bonita. Sí, no, es porque al final también yo entiendo que al portero le fastidia ese tipo de cosas y tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, vamos a disfrutar de los 3 puntos y a disfrutar de este partido. ¿No miran ya para arriba en la clasificación? Seguimos todavía mirando. No te voy a engañar, o sea, yo miro abajo igual que arriba, pero es que a mí ahora mismo el tema de los puntos es algo que, por supuesto que todos sabemos cómo es la clasificación, que el equipo tiene que ser ambicioso y pero no por el tema de la clasificación, sino tiene que ser ambicioso por el tema de cada partido disputarlo como lo está disputando, diría yo ya no los últimos 2, como el día de la Cultural, como el día de Calahorra, ese tipo de equipo que sabe que haciendo las cosas que trabajamos, joder, pues están cerca los resultados. Ahora mismo hay que disfrutar de esto y mañana pensar ya en ir a ganar a Pamplona, que no me sale el nombre ahora cómo es. A Tajonar, joder. Eso es. Sí, que además ahora viene una fase de partidos precisamente contra equipos de ahí arriba. Pues si te digo la verdad, sé que jugamos contra el Osasuna y luego tengo que pensar en Arenas en casa, pero sí, a ver, saco los partidos, pero ya tengo que ni el año pasado cuando no ganábamos y estábamos abajo, ni este año que estamos más cerca de arriba, voy a mirar más allá que el siguiente partido, más allá de trabajarlo bien durante la semana y salir con la misma intensidad, el mismo ritmo y el mismo convencimiento que estamos saliendo. ¿Listo?